quién se quedó con esas tierras, y comencé a indagar en los archivos, y allí fue cuando me enteré que un alcalde en 1954, alcalde de Cartago, cuando vio que estaban en los sótanos una cantidad de papeles viejos del siglo XVI y XVII, y no los entendía porque era castellano procesal, es decir, era un castellano mezclado con latín, que tiene uno que estudiar paleografía para poderlo entender, es casi otro idioma. Entonces, como él no entendió eso, dijo, quemen eso, y lo quemaron. Es decir, mandó quemar toda la memoria histórica de lo que fue Cartago cuando estuvo fundada en lo que hoy es Pereira. Buenas tardes. El gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública de Pereira Ramón Correa Mejía les da la bienvenida a este otro conversatorio, un nuevo conversatorio de la tertulia Cueva de Letras. Esta vez con un invitado de lujo, un invitado muy especial que yo aprecio montones, porque seguramente muchos que hemos realizado investigaciones acerca de la historia de la ciudad hemos bebido de sus libros y de sus textos para poder contrarrestar esas nuevas realidades con las que nos hemos encontrado en esta lucha por entender a Pereira. Se trata nada más y nada menos que del maestro Víctor Zuluaga, escritor, investigador, profesor universitario, hizo sus estudios en la Universidad Javeriana, fue profesor de la Universidad Javeriana, fue profesor de la Universidad Tecnológica y ha escrito múltiples libros de historia, de narrativas, de los Emberas, y aquí está con nosotros para hablarnos esta vez de esa historia fundacional de Pereira vista desde su perspectiva, desde su capacidad de análisis. Entonces, para mí es un honor presentarles al maestro Víctor Zuluaga, quien compartirá con el público de hoy una exquisita conversación. Démosle la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias, los dejo con el maestro. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la biblioteca para hacer una presentación de lo que ha sido el trabajo realizado por muchos años como docente de la Universidad Tecnológica y luego ya con mi carácter de jubilado. Pero quisiera hacer una pequeña introducción para poder entender exactamente cuál fue la razón por la cual enfoqué mis investigaciones sobre Pereira. Resulta que cuando yo llegué en 1974 a vincularme con la Universidad Tecnológica, yo era profesor de la Universidad Javeriana y me vinculé con la universidad como profesor de historia, pero resulta que una estudiante me invitó para que fuéramos a visitar la comunidad indígena del Chamí en Purembará, municipio de Mistrató, en el límite con el Chocó. Entonces me causó, digámoslo, mucha curiosidad para ir a conocer una comunidad indígena que había en Risaralda y de la cual yo no tenía ni idea de su existencia, de manera que yo me fui con un grupo de estudiantes en un puente y resulta que se había caído un puente sobre el río San Juan y nos tocó caminar 12 horas para llegar hasta el sitio de Purembará por una loma llena de fango y de todo. Y cuando llegamos a ese sitio, en donde funcionaba y funciona todavía un internado indígena, entonces nos dijeron que la única posibilidad era dormir allí en un patio que había
porque no había otro sitio donde poder pernoctar. De manera que fue una noche de horror la que pasamos después de ese cansancio y, repito, tener que dormir en el corredor. Lo cierto es que yo llegué de Purembará con tifo, porque me habían picado toda la cantidad de animales que encuentra uno en el Chocó, y llegué con una fiebre altísima y determinaron que era tifo. Fue tan horrible ese viaje que yo dije, en mi vida vuelvo al Chocó o vuelvo a esa zona indígena. Pero a los 3 o 4 meses se apareció una comisión de indígenas con una monjita. Llegan a mi casa y me dicen que querían hablar conmigo. Los invité a entrar y entonces me dijeron que querían que yo averiguara por qué ellos habían perdido todas sus tierras. No tenían absolutamente nada de tierras, todas las habían perdido. Y que la curia era dueña de más de 500 hectáreas y que ellos no recordaban haberle entregado a la curia ni 1 metro cuadrado. Y fue, digamos, de horror, porque ¿cómo les decía yo que no estaba interesado en ese tema? Porque el primer contacto que yo tuve con un indígena fue el siguiente: entré a su tambo y sale con una hoja y me dice: señor, usted que es racional, ¿me puede explicar esta hoja que nosotros cogemos y la ponemos en agua y da una tinta indeleble muy grande, etcétera, etcétera? Pero a mí lo que me impactó fue eso de que usted que es racional. Es decir, ellos tenían la creencia de que éramos los mestizos racionales y ellos irracionales. Y lo confirmé esa noche que estuvimos allá durmiendo ahí, porque había un internado y en una pieza dormían los niños de los colonos y en otra los niños de los indígenas. Y cuando los niños de los colonos comenzaron a molestar, entró una monjita al dormitorio y les dijo: si siguen molestando, los voy a mandar a dormir con los irracionales. De manera que, bueno, duré en ese proceso de investigar 10 años, es decir, hasta 1986. 1976 fui y en 1986 logré encontrar el documento que aparece en uno de los libros de Vida, Pasión y Muerte y Historia de la Comunidad Indígena Chamí. Ese documento lo encontré finalmente en Río Sucio, porque en 1903 el gobierno del Cauca decretó la venta de toda la subasta de todas las tierras del Chamí, que eran todo Pueblo Rico, todo Mistrató y la mitad de Bagadó. 2 municipios y medio eran las tierras otorgadas por la corona española a los indios del Chamí. Y todas las tierras fueron vendidas a un señor Lorenzo Palomino de Río Sucio por 33,000 pesos. 17 de diciembre de 1903. De manera que todo ese proceso de estar con ellos 10 años, vaya y venga y busque documentos, pues determinó finalmente que yo llegara a un momento en el cual ellos consideraron que yo no era extraño a la comunidad. Hacían sus asambleas y decían: mire, hable en castellano para que Víctor entienda, porque ellos hablan pues su lengua y queda uno por fuera de su conversación.
Pero en el momento en que dicen, hablen español para que él entienda, se suponía que me consideraban parte de su comunidad. Y yo continué trabajando con ellos. Ya como decano de la Facultad de Educación, hice todos los trámites para hacer una licenciatura y formar maestros indígenas, y se formaron maestros indígenas, un total de 33 licenciados, después de que nosotros íbamos allá, dictábamos las clases allá en vacaciones y se lograron licenciar. Pero llegó un momento en el cual el orden público se tornó muy complicado. Yo a veces llegaba a Purembará y entonces llegaba a caballo algunas veces y salía un guerrillero a coger el caballo y me decía, profesor, no fotos, no videos ni nada, usted no vio nada, etcétera, etcétera. La guerrilla allí. Y en otros sitios era el ejército y decía el ejército, usted no nos ha visto. En otras era la guerrilla y usted no nos ha visto, o sea que uno tenía que transitar por esos caminos casi que y hacerse invisible porque o era el uno o el otro, muy complicado, muy tensa la situación. De manera que esto hace que yo decida no volver a la zona indígena, pero tenía una pregunta muy grande sobre qué pasó con las tierras que tenían los indígenas de Pindaná de los Cerrillos. Ellos tenían un resguardo muy grande, y cuando fue fundada Pereira en 1863, esa comunidad indígena estaba allá, tenía su resguardo, 1 legua cuadrada era la propiedad que tenían ellos. Entonces comencé a preocuparme, dije, ¿qué pasó con esas tierras? ¿Quién se quedó con esas tierras? Y comencé a indagar en los archivos, y allí fue cuando me enteré que un alcalde en 1954, alcalde de Cartago, cuando vio que estaban en los sótanos una cantidad de papeles viejos del siglo XVI y XVII, y no los entendía porque era castellano procesal, es decir, era un castellano mezclado con latín, que tiene uno que estudiar paleografía para poderlo entender, es casi otro idioma. Entonces, como él no entendió eso, dijo, quemen eso, y lo quemaron. Es decir, mandó quemar toda la memoria histórica de lo que fue Cartago cuando estuvo fundada en lo que hoy es Pereira. Todos los documentos los mandó quemar. De manera que eso me obligó a ir al Archivo General de Indias en España para poder reconstruir la historia de lo que fue Cartago cuando estuvo asentada en este sitio. O sea que, repito, ya una vez que salí yo de ese temario de la parte indígena, entonces me dediqué a mirar toda esa parte de Cartago y, por pura curiosidad, en determinado momento, sin estarlo buscando, encontré en el 2004 un documento en donde estaba claro que las tierras donde hoy está fundada Pereira no eran de los Pereira Martínez ni Pereira Gamba. Las había comprado don Manuel Antonio Gómez de la Esprilla, un cartagüeño, en el mes de febrero de 1810, es decir, mismo año en que se produce el grito de independencia. No le dan posesión de esas tierras, pero están los documentos donde consta que hizo los trámites y pagó por esas tierras que eran tierras realengas, es decir, tierras del rey, y las compró, y el límite era del Contadero de Egoyá, llámese Parque Olaya, hasta la
pista, cabecera de la pista del aeropuerto Matecaña, 50 cuadras castellanas, que equivalen a 4 kilómetros, y cuando uno coge el mapa y mira a escala de dónde a dónde va, da del Parque Olaya a la cabecera del aeropuerto. Pero repito, fue casualidad el haberme encontrado, porque entre otras cosas esos documentos estaban o están en Cartago, ya pertenecen obviamente al siglo XIX. El alcalde mandó quemar siglo XVI y XVII, entonces siglo XIX sí están los documentos, y aparecen estos documentos que me encontré, aparecen en 1881, cuando la familia de Manuel Antonio Gómez de las Asprilla demanda a la nación porque le entregó unas tierras a unos colonos diciendo que eran tierras de la nación, o que eran tierras de Guillermo Pereira Gamba y eran tierras que pertenecían a los herederos de Manuel Antonio Gómez de las Asprilla. Ese, digamos, es el contexto, y obviamente entonces yo quisiera que ustedes hicieran las preguntas, plantearan las inquietudes que hay alrededor de ese tema indígena o del tema propiamente de lo que es la historia de Pereira dentro de esa parte de fundación. Soy Ana Beiba Ospina, nacida en Pereira hace 78 años. Me causa una inquietud que el profesor dice que fue de la Asprilla, un señor de la Asprilla, dueño de las tierras. ¿Por qué dicen que la fundó Francisco Pereiro o Pereira? Sí, resulta que en muchos documentos aparece diciendo que a Pereira la fundó Guillermo Pereira Gamba y Jesús María Ormaza. Y ustedes ven en algún momento la parte de la página de la gobernación de Risaralda y van a encontrar ese dato. ¿Por qué quedó consignado esto? Porque el padre Cañarte le manda una carta al obispo en 1865, es decir, 2 años después de haber dado la misa inaugural que se creó la Villa de Robledo, el nombre con el cual se creó la aldea aquí en 1863, luego de la misa dada por el padre Cañarte, la aldea se llamó Villa de Robledo, y le manda una carta al obispo diciendo: ya dije la misa, se creó la Villa de Robledo, etcétera, gracias a la donación que hizo de las tierras el doctor Guillermo Pereira Gamba. Y entonces allí quedó el mito, quedó consignado diríamos pues por 100 más y más años, la idea de que las tierras las había regalado Francisco Pereira Gamba, y por lo tanto que él era el fundador, había que darle el honor de ser el fundador de la ciudad. Pues no fue el fundador, no era el dueño de las tierras, y realmente detrás de ellos hay otros personajes mucho más importantes y que definieron realmente la creación de la aldea de Villa de Robledo, que en 1871 el mismo padre Cañarte le dice al Consejo Municipal: mire, por favor cambiémosle el nombre de Villa de Robledo por Pereira, en gratitud a las tierras que regalaron ellos para esos colonos que se establecieron aquí. Pero eso, repito, es mito, eso no tiene nada que ver con la verdad respaldada por los documentos. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Mesa, un saludo cordial para el profesor, y bueno, quisiera preguntarle, en el caso de las comunidades indígenas, ese trabajo tan bello que se hace con ellos, que son los originarios, los pueblos originarios en el territorio, y que es en gran parte la memoria de ellos,
la que conserva las montañas, los ríos, toda la geografía. Me gustaría que nos comentara un poco acerca de ellos. Esas comunidades que son dueñas de las tierras originariamente, ¿qué tanto han influido de verdad en el desarrollo de la región? ¿Cómo la existencia de ellos ha permitido o no un desarrollo de ciudad, y esa memoria, cómo ahora en nuestra época contemporánea importa o no? Muchas gracias. Una de las características que tiene Pereira es la de ser una ciudad pluriétnica y pluricultural. Cuando uno examina, en efecto, la historia, no solamente de Pereira, sino los primeros pobladores que hubo en esta zona, que fueron los quimbayas, y que dejaron desde luego una producción de orfebrería y de cerámica de unas consideraciones y de un valor inigualable. Todavía se siguen encontrando restos arqueológicos de esta comunidad que indudablemente, repito, tuvo un punto muy alto desde el punto de vista de su producción orfebre y en general toda esa cosmovisión que ellos tenían. Pero llega la fundación de Cartago y entonces se asientan hispanos en el territorio, y vamos a encontrar posteriormente que en 1785 un grupo de esclavos procedentes de Cartago fundan un pequeño caserío en Turín, donde hoy es Turín, que se llamó Jagual de Pureza. Desafortunadamente no había relación sobre ese punto que fundaron esos pobladores negros, y que es lo que permite, cuando uno revisa los documentos de lo que fue esa fuga de esos esclavos, del palenque de Jagual de Pureza, que algunos llaman palenque de Goya, resulta que es en esos documentos donde aparece por primera vez el nombre de Otum, con M, no N, Otum, y son esclavos que están diciendo: mire, es que mi compañero está trabajando en una salina de una quebrada que está desembocando en el río Otum. Eran esclavos africanos, de origen africano, y los africanos tienen un dios de aguas dulces que se llama Ochum. De manera que el nombre de Otum tiene una procedencia africana. Así como Consotá era el cacique que había en la parte sur de la ciudad, y Egoya, que no es indígena sino vasco, euskera, el idioma euskera de los vascos que llegaron acá, y significa el viento de las brujas, Egoya. O sea que Pereira tiene una marcación territorial afro, indígena e hispana. Entonces se fue configurando, por decirlo así, una ciudad, repito, pluriétnica, pluricultural, y habría que añadir también que al lado de los antioqueños, indígenas, afros, caucanos, también tenemos que hablar de cómo llegan toda una cantidad de inmigrantes procedentes de Cercano Oriente, sirios, palestinos, libaneses, llegan a Pereira porque Pereira respira un ambiente plural, se vive, se convive en una armonía
en medio de toda esa diferencia. ¿Cuál es la característica, diría uno, de Pereira? Su pluralidad, su diversidad. Y hoy, diría uno, encuentra efectivamente comunidades indígenas en la parte de Las Brisas, en la parte correspondiente al límite con Cartago también. O sea, son comunidades que se han venido asentando en la ciudad, pero que obviamente al llegar a la ciudad comienza a transformarse completamente su cosmovisión. Voy a hacer solamente alusión a una. Los Embera Chamí consideran que cuando alguien muere, el corazón se va en un botecito, en un pequeño bote, por un río hacia el mar. Y al llegar al mar encuentra una escalera de perlas de cristal. Y ese corazón comienza a subir por esos peldaños. Si el corazón pesa mucho, rompe los peldaños, cae el corazón y se convierte en un animal. Y como animal va a pagar todas las transgresiones que hizo en vida ese ser humano. Es decir, para los Embera Chamí, cada vez que un ser humano comete una falta o una transgresión, el corazón comienza a pesarle más. Y resulta que es idéntico a lo que pensaban los egipcios antiguos. Había un dios, Osiris, que era el que juzgaba a alguien cuando moría, y colocaba una balanza, y en una balanza colocaba una pluma en un lado y en el otro el corazón. Si el corazón pesaba más que la pluma, lo condenaba. Esa misma concepción la tienen los Embera Chamí. ¿Y dónde viene el problema de esas rupturas para ellos? Hay una comunidad Embera Chamí en Belén de Umbría, tienen un resguardo allí. Yo estuve acompañándolos para la creación del resguardo, el reconocimiento de la comunidad como resguardo, que les entregaran las tierras colectivas. Y hablando con un jaibaná, un médico tradicional de ellos, le pregunté en algún momento: ¿y qué pasa cuando ustedes se mueren? Y se quedó mirándome y me dijo: usted sabe, porque sí ha estudiado lo de nosotros, lo que pasa con el corazón, pero aquí en Belén de Umbría, o cuando salimos de acá, como nos entierran y nos tapan y nos meten en una cosa de cemento y nos tapan y nos meten en un cajón y nos clavan, el corazón no puede salir. Terrible, porque es romper completamente con toda esa cosmogonía, con esa cosmovisión que ellos tienen. Y así, desde luego, se producen toda una serie de situaciones con estas comunidades que en el caso del Chocó y de Mistrató, obviamente, y Pueblo Rico, se agrava por la tala de bosques y por la contaminación de los ríos, y por lo tanto no hay pesca, se acaba la cacería y lo único que queda es finalmente la recolección o coger plantas para comer. Por ejemplo, ellos comen una planta que se llama churquín, cogollos de churquín. Comen también pringamosa con toda una cantidad de harinas y todo. Pues ellos siguen siendo cazadores, pescadores y recolectores. Ante esa situación de guerrilla y, repito, deforestación y la minería legal e ilegal,
está llenándose completamente las ciudades fuera de Bistrato y Pueblo Rico. Si lo encontramos en Santuario, encontramos en la parte de la Celia, en Belén de Umbría, en Belalcázar, o sea, por todas, en Armenia, cerca de Armenia también hay parte de esas comunidades, porque, repito, son cazadores, pescadores y recolectores, y en este momento los están utilizando para recoger, para coger café, cogedores de café, ¿sí? Porque, entre otras cosas, cuando va un mestizo a preguntar si hay para recoger café, lo primero que pregunta no es si le dan comida y si le dan dormida y nada. Lo primero que pregunta es, ¿pero si hay wifi? Bueno, mi nombre es Andrés Galeano, promotor de lectura de aquí de la biblioteca, aprovechando al maestro y agradeciéndole por su presencia. Me gustaría preguntarle acerca de ese mito de las mujeres pereiranas, de que tanto se habla, digamos que tanta mofa se hace en Bogotá, en Medellín, en todo Colombia sobre las mujeres. Como pues sabemos que las mujeres son muy atractivas y muy carismáticas, pero eso también se presta a unas malas interpretaciones, y uno ha escuchado y uno ha leído también que eso viene de atrás, del momento en que Pereira se convirtió como en un lugar de paso, donde los fines de semana, si no estoy mal, pues lo que yo he podido leer, venía gente de otras culturas y de otros lugares a tomar, a festejar por las cosechas y por todo esto, y aprovechaban las mujeres de todo, pues cercanos, para también venir a trabajar acá, y se generó algo pues de trabajo sexual también. Entonces, frente a eso hay muchos mitos alrededor, y por eso me gustaría escuchar su perspectiva al respecto, maestro. Bueno, yo arrancaría diciendo que cuando un amigo mío en Bogotá se dio cuenta que yo me iba a venir a trabajar a Pereira, a la universidad, lo primero que me dijo fue, ojo con las pereiranas. Entonces, finalmente decidí con mi esposa, mi primera esposa murió en un accidente, era una costeña, y me casé con una pereirana, una médica pereirana, y con ella comenzamos a plantearnos la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo surge? ¿Cómo se consolida ese tema de la pereirana? De la mujer pereirana. Entonces, tomamos varios aspectos, como por ejemplo, cuando uno habla de pluralidad, está hablando de que en Pereira, pues se combina, repito, la existencia del indígena con el afro, etcétera, etcétera. Si uno va a la zona indígena, todavía hay algunas partes en donde las mujeres no utilizan brasier, tienen los senos al aire. Los embera no utilizan brasier. Obviamente cuando llegan las monjas, las obligan a colocarse la ropa, pero ellos básicamente utilizan solamente una paruma, nomás. Cada cultura define qué partes del cuerpo se pueden mostrar y qué no. Mi abuela, que era de origen antioqueño, decía que los senos había que desaparecerlos porque eran provocadores para los hombres, y se colocaban una faja templadísima y desaparecían completamente los senos. De ahí que las monjas también desaparezcan todo, hasta el pelo, estilo musulmán, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, cuando digamos que la herencia antioqueña, católica, apostólica y romana y centralista, pues tenía unos principios muy claros en el sentido de que la mujer ideal
era la que se pareciera a la Virgen María. Y la Virgen María no muestra ni glúteos, ni senos, nada, ni siquiera el cabello. Es decir, todo completamente tapado. Pues ese es el modelo que en determinado momento construye una sociedad sobre su mujer. Pero resulta que aquí en Pereira, repito, frente a toda esa diversidad, pues la mujer pereirana no sentía desde ningún punto de vista pena de mostrar su cuerpo, de colocarse una falda y de mostrar las piernas. Es decir, poder tener la posibilidad, repito, de exhibir su cuerpo, con un agravante, y es que cuando viene todo el proceso de desarrollo cafetero, que el café comienza a tener auge, empuje a principios del siglo XX, entonces aparecen toda esa cantidad de establecimientos que contratan escogedoras de café. Y entonces la mujer pereirana no tiene ningún problema en emplearse en esos sitios de escogencia de ese café. Resulta que para la tradición católica y apostólica y romana solamente era posible que la mujer desempeñara un oficio que era el de maestra, no más. Y tenía que desempeñarlo siempre y cuando fuera soltera. Si era casada, no podía ser maestra. Y obviamente tenía una serie de limitaciones también. No podía salir en un carro si no iba acompañada de su papá o de su hermano o de su marido. Entonces trabajar era una deshonra. Mi mamá en algún momento me decía: ¿cómo le parece esa señora pobrecita? Tiene que trabajar porque el marido no es capaz de sostenerla. Entonces era un problema para ella, pobrecita, y pobrecito también él, que no era capaz de sostenerla. Entonces ese era básicamente ese concepto, repito, frente a la mujer. Y entonces terminemos colocando o hablando de otro factor que jugó un papel fundamental. Siendo Manizales la capital de Caldas, la capital era la que determinaba los elementos o las referencias desde el punto de vista estético. ¿Sí? Así como nosotros decimos: no, es que es una moda francesa, es un perfume francés, ¿cierto? Porque si uno dice: no, es que es un perfume de Belén de Umbría, pues ahí murió, ¿cierto? Pero si dice: es un perfume francesa. Entonces resulta que desde ese punto de vista Manizales daba la pauta. Y como había ese distanciamiento con Pereira, porque ellos decían, Silvio Villegas decía: Manizales es el sitio para almas nobles, porque aquí tenemos el Nevado del Ruiz. En cambio abajo es el calor, y hay una serie de seres humanos que no caminan sino que reptan en el valle de Risaralda, refiriéndose a los negros. Entonces era una mezcolanza, mientras que allá estaba el blanco al lado del nevado. Entonces, obviamente, ese aspecto
era trasladado también a la mujer. ¿Ya? Una mujer que trabaja, una mujer que va en una falda que no va hasta el tobillo, una mujer que muestra los senos, una mujer que... Y entonces se constituye, se conforma, se consolida ese mito alrededor de la mujer pereirana, con un agravante. En algún momento llegué yo a una población chocuana, a Condoto exactamente, y me dicen: profesor, ¿usted ya fue a Pereira? Le dije: pues vengo de allá. Digo: no, pero el Pereira de aquí. Y resulta que el Pereira de allá es la zona de tolerancia, que se llama Pereira. Y me tocó también ver en Madrid unos costeños invitando a un local donde había unas niñas que dedicadas a la prostitución, costeños, y decían que eran pereiranas. ¿Sí? Entonces, todavía más comienza a profundizarse y comienza, repito, el mito a tomar unos rasgos pues mucho más terribles. Pero afortunadamente ya eso ha ido bajando el volumen, porque ya hoy en día esa pelea o esos conflictos ya están desapareciendo, porque estamos frente a una globalización, y donde no trabajemos conjuntamente pues estamos perdidos. Ya hoy en día pues hablar de esa pelea con Manizales y Armenia y todo eso ya es cuento del pasado. Maestro, hay bueno, Pereira está rodeada de muchos mitos, de muchas creencias, de muchas cosas que de pronto vienen como de la leyenda urbana. Pero hay un pasaje en la historia de Pereira bien interesante, y es que, para que corrobore si fue cierto o no, hubo un momento en que los pereiranos le levantaron los rieles al tren que venía desde Caldas por problemas económicos y de rivalidades. ¿Es cierto eso? ¿Esa rivalidad existió en algún momento? En este momento pues somos todos departamentos hermanos, por así decirlo, y más ahora pues con el megacable que nos ha unido y que toda la cosa pues de este fenómeno social tan importante. ¿Pero sí fue cierto eso? ¿Sí fue verdad que los pereiranos le levantaron los rieles al tren que venía de Caldas? Sí, correcto, porque ese era un tren que comunicaba con Manizales, seguía para Manizales, y en ese sector hubo un sector, digamos, de los rieles, en donde se creó una zona muy complicada de atracos y de una cantidad de cosas muy peligrosa, y le solicitaron al gobierno nacional que tirara los rieles por otro lado, para que esa zona se pudiera sanear, y no fue posible. Se luchó por mucho tiempo, y entonces cuando llegó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, autorizó efectivamente que se cambiara ese trazado, y entonces fue cuando se aprovechó y salió la gente a levantar los rieles, y quedó Manizales incomunicado. Pero es que en efecto Manizales, siendo la capital, determinaba, por ejemplo, presupuestos, inversiones que solicitaban los pereiranos y que eran negados por Manizales. Por ejemplo, cuando los pereiranos dijeron que querían hacer un busto para Uribe, en Manizales le dijeron: ni riesgos, un liberal no vamos a apoyar que le hagan esto, un busto. Y cuando en determinado momento se determinó que la carretera que iba a comunicar con Armenia no salía de Pereira, sino de Santa Rosa de Cabal, eso obviamente puso
en guardia a los líderes políticos, sociales de Pereira, y comenzaron a hacer préstamos muchos de los empresarios, y comenzaron a hacer la carretera saliendo de Pereira para comunicarla con Armenia. Fue un proceso bien difícil, pero lo que muestra finalmente era que había un distanciamiento y un enfrentamiento muy grande entre Manizales y Pereira, y que eso obliga y eso permite, desde luego, que ese espíritu cívico comience pues a hacer realidad, que la iglesia convoca, que los políticos convocan, y desde luego que a nivel de la escuela, de la educación, pues hay una asignatura que es cívica, y también eso permite alentar, echar fuego también a esa parte de ese civismo pereirano, que fue durante el siglo XX, pero que ahí se ha ido agotando, se ha ido desvaneciendo con las nuevas condiciones que encontramos en el siglo XXI. Gobierno de la ciudad.